deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aliento de aquí del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Te adoramos, Señor. Muchas gracias a ti. Solo tú eres Rey de gloria, Así es, Rey de Padre misericordia, Santo, y no hay bendito nadie eres. como tú. Así es. Bendito sea tu precioso nombre, Señor. Amén. Así es, Bendito Rey. Jesús eres tú, Aleluya. Así es, Rey de Padre gloria, Rey de misericordia, amén. Te Señor. damos gracias a ti. Te adoramos, Señor, y damos la gloria a tu santo nombre, Grande y Señor. maravilloso. Bendito tú eres, Padre. Así es. Muchas gracias, Señor. Oh, Gracias, Padre amado, bendito Rey. recibe toda alabanza y honra en este día, Así es, bendito Señor. Gracias. Gracias, poderoso Señor. Amén. Bueno, amada iglesia, buenas noches. Hoy nos encontramos compartiendo una palabra de parte de Dios. Gracias por permitirnos entrar a lo más privado de su casa Así es. con un mensaje de parte del Señor, ¿verdad? Amén, así es, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que en este día estamos aquí como siempre, como cada miércoles y cada sábado, Así es. congregándonos como iglesia, como hijos de esta casa, Así fuente es. de vida, y pues adorando y honrando al Señor. Así es, bendito Señor. Bueno, hoy traemos una palabra de parte del Señor, una palabra muy puntual, y es acerca de los planes y los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de planes, de propósitos, tenemos que entender que definitivamente hay un plan establecido de parte de Dios para nuestras Así vidas. es. Cuando hablamos de parte del Señor, que hay planes de Dios para sus hijos, necesitamos tener claro que el Señor estableció cosas y tiene pautas establecidas, pautas ya predeterminadas en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que Él hizo máquinas. Él nos dio a usted y a mí la capacidad de decidir el camino que queremos tomar. Pero algo en lo que necesitamos conocer es cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es. Algo que nos ocurrió hoy en la mañana, ¿verdad? Nos encontrábamos con una persona y nos habló de muchas situaciones que había enfrentado en su vida, y situaciones con sus hijos, y situaciones muy difíciles. Pero todas ellas decía que estas situaciones eran la voluntad de Dios. Sí. Y tenemos que analizar las cosas que ocurren sobre nuestras vidas, hasta dónde son la voluntad de Dios y cuántas de estas cosas no son voluntad de Dios. No podemos creer que Dios planee mal sobre sus hijos o para sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así Y es. eso quiere decir que lo que el Señor ha establecido para nosotros es bueno. Ahora, también hay otro pasaje en la Escritura que dice que nosotros, siendo padres no buenos, siendo padres malos, procuramos y damos lo mejor para nuestros hijos. Que si nuestros hijos nos pidiesen un pan, no le daríamos una roca. Que si nos pidiesen un pescado, no le daríamos un escorpión. ¿Por qué si creemos que Dios planea cosas malas para nosotros? ¿De dónde acá nosotros llegamos a concluir que Dios sí planea cosas malas para nosotros? Como si Dios hiciera planes macabros para sus hijos, verdad. que en medio de la enfermedad, en medio de tantas cosas que se están hablando y se dicen hoy, Dios las planeó y Dios las estableció para que nosotros los hijos aprendamos en medio de ellas. Y quiero decirle algo. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito han sido escogidos. Así es. Pero aquí no está queriendo decir que todo lo que ocurre en la vida de las personas proviene de parte de Dios. Y esta persona nos hablaba de situaciones muy difíciles con sus hijos, de situaciones que se alejan del orden de lo que Dios estableció. Y simplemente son consecuencias de las malas decisiones, consecuencia de las malas decisiones tomadas en los momentos oportunos. Y cuando tomaron esas malas decisiones, vinieron consecuencias. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado tomar una mala decisión? Sí, es verdad. Entrar en una deuda es aquello que no podemos pagar.
y entonces endeudarnos por un capricho, por querernos dar un gusto, y días después estamos como que dándonos golpes de pecho. ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y no podemos decir que es que Dios lo planeó para nuestras vidas. No podemos planear que Dios, no podemos decir que Dios planea una enfermedad para sus hijos, si entendemos que lo que el Señor ha establecido para nosotros, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es verdad, creo que cuando no hemos conocido realmente el plan de Dios para cada una de nuestras vidas, cuando no hemos conocido el propósito del Señor para el cual hemos sido creados, entonces es cuando llegamos tal vez a este tipo de conclusiones o empezamos, o son de aquellas personas que están caminando con el Señor, que tal vez estudian de su palabra, tal vez tienen tiempo de comunión, pero creen que todo lo que sucede en sus vidas y todo lo que están llevando cada día es que es un plan del Señor y no todo así. Viene del Señor. Por eso necesitamos escudriñar y conocer el verdadero consejo de Dios para cada uno de nosotros. Así es. Entender ese plan de Dios para nosotros, sus hijos. Así es. Y creo que vamos a la palabra, ¿no? Allí definitivamente aclaramos todas nuestras inquietudes y Dios nos habla. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 20. Proverbios 19, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Creo que la palabra es clara, ¿no? Ese versículo 21 lo habla claramente. Así es. Hay muchas cosas que hay en nuestros corazones, hay muchos anhelos, hay muchos sueños, pero no necesariamente quiere decir que todos provengan de parte de Dios. Pero sí me gusta como lo dice el versículo 21 en la parte final. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Es ahí, es esa voluntad de Dios, esa guianza. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados, y es aquí donde nosotros tenemos que tener claridad, si somos guiados por el Espíritu Santo, su obra es perfecta. Los pensamientos de Dios y los planes de Dios sobre nuestras vidas son buenos. Así es. Lo que Dios quiere y ha establecido para nosotros es lo mejor. Dios no planea catástrofes para sus hijos. Sí, en medio de las circunstancias difíciles tenemos que aprender cosas, pero lo que Dios ha planeado para nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto, como lo es Él. Así es. ¿Cómo entender ese consejo de Dios? En la Escritura, a través de escudriñar la palabra su Escritura profética con una más verdadera segura. revelación del Espíritu Santo, ahí entendemos ese consejo de Dios. Vamos a escudriñar lo que nos dice la palabra en el Salmo 40, versículo 4. Versículo 4. Salmo 40, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. O sea, si el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre. O sea, bienaventurado el que puso la confianza en el Señor. Pero el versículo dice, has aumentado, Señor, tus maravillas sobre nuestras vidas y tus pensamientos, tus buenos deseos, tus planes para con nosotros. Si tú los has aumentado, Señor, ¿cómo podemos nosotros llegar a pensar que Dios ha planeado algo contrario hacia nuestras vidas? Lo que necesitamos entender es que hay parámetros y principios sobre los cuales aún el mismo Señor se rige, principios que Él estableció, no principios que nosotros le ponemos a Él, principios que Él estableció sobre los cuales nuestras vidas de carácter tenemos que caminar sobre estos principios. Y bajo este contexto necesitamos entender que lo que Dios ha trazado para nuestras vidas siempre es bueno. Lo que el Señor ha trazado para nuestras vidas siempre es lo mejor para sus hijos. Por eso la enseñanza es los planes de Dios. Hemos entendido que el ministerio, la Casa Fuente de Vida, ha entrado en un nuevo tiempo. Amén. Y este nuevo tiempo necesitamos alinear nuestra vida, necesitamos alinear nuestro corazón a esos buenos deseos de Dios. Necesitamos entender que lo que Dios ha establecido para nosotros es lo mejor. Ni siquiera nosotros logramos imaginarnos hasta dónde Dios quiere proyectar
y trazar nuestras vidas. Ese camino ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo, Amén. como lo dice el libro a los Efesios. Esa voluntad de Dios sobre nuestras vidas ha sido predestinada, ha sido apartada desde antes de la fundación del mundo. Antes de todo esto, Dios trazó un plan, pero necesitamos entender cuál es el plan para nosotros, qué es lo que Dios quiere en medio de este nuevo tiempo por el cual han entrado los hijos de la casa Fuente de Vida. Es un nuevo tiempo de entender y caminar en las dimensiones en las cuales el Señor quiere que caminemos, de lo que el Señor nos ha dotado y nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Así es. Así hemos visto el consejo de Dios y los pensamientos de Dios. Pero continuemos escudriñando su palabra en cuanto a los pensamientos del Señor para cada uno de nosotros como sus hijos. Así que vamos al libro de Jeremías. En Jeremías capítulo 29, me gusta mucho cómo el profeta lo habla y cómo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, marca unos parámetros para los que se vuelven de la vida de esclavitud a la vida de libertad en el Señor, ¿no? Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Son 3 versículos, pero son versículos poderosos. Versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es, creo que la palabra es clara. El Señor dice que los pensamientos son más grandes que los pensamientos que nosotros mismos tenemos en nosotros. Los pensamientos. Pero analicemos ese versículo 11. Analicémoslo y vamos a ver que ahí hay una gran verdad. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Por qué los conoce? Porque fueron establecidos desde antes de la fundación del mundo. Si Él dice que tiene pensamientos, que tiene planes con nuestras vidas, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros? Que el Señor esté sobre nuestras vidas siempre. Pero mire lo que dice el versículo 12. Y es aquí donde creo que necesitamos entender. Ya hay un plan, pero dice el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, el Señor dice, tengo planes, pero esos planes, para que se cumplan, necesitan que ustedes busquen mi rostro. Así es. O sea, para poder entender y ejecutar estos planes, necesitamos buscar a Dios. Y la promesa de Dios es la siguiente: me buscarán y me hallarán. Amén. No, lo buscaremos y Él se manifestará en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, empezamos a caminar en una dimensión de libertad. Empezamos a caminar como el Señor lo ha establecido sobre nuestras vidas. Empezamos a conocer estos planes de los que Él estableció y ejecutarlos. El tema está en que si no conocemos los planes y la voluntad de Dios del Señor para nuestras vidas, es ahí donde vamos a tener muchas dificultad. Él dice que tiene para nosotros pensamientos de paz, y esa palabra paz encierra muchas cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Entonces no hay por qué pensar que cosas malas o difíciles que puedan venir a nuestra vida es porque el Señor las tenía planeadas. Así es. Necesitamos escudriñar y conocer ese verdadero consejo y pensamiento del Señor para nosotros. Dice la palabra en Isaías 55. Este texto es poderoso. Así es. Este texto es poderoso porque cuando nosotros entendemos que lo que el Señor ha establecido, o sea, que sus pensamientos no se comparan con los nuestros, que los caminos que nosotros queremos trazar sobre nuestras vidas no son comparados con los que Él ha establecido. Así es. Entonces, ¿qué dice el profeta Isaías en el capítulo 55? Isaías capítulo 55, versículo 8 en adelante. Dice su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. La pregunta es, si el Señor dice en el versículo, iniciamos el texto en el 9,
En el 8. En el 8, ubiquemos el 8. Versículo 8, dice la palabra aquí, es que me gusta mucho esto, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas no necesariamente están ajustados con los pensamientos que nosotros tenemos para nuestras vidas, pero también dice, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, esto habla de planes de Dios con nosotros, sus hijos. El versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más Mira que la vuestros analogía que hace el Señor ahí. Dice, como son más altos los cielos que la tierra. Así es. O sea, naturalmente dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esto quiere decir que esto que tenemos para nuestras vidas es bueno. Sí. Pero que lo que Dios ha planeado sobre nuestras vidas no tiene comparación y es superior. Y es superior. Sí, y es aquí donde nosotros necesitamos entender. Y cuando dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lo que nosotros hemos planeado para nuestras vidas, lo que nosotros tenemos pensado sobre nuestras vidas, no tiene comparación con el plan que Dios trazó divino, sobre nuestras vidas. Porque es un plan celestial, un plan divino, eterno, un plan eterno sobre cada una de nuestras vidas. Así es. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 1, que fuimos apartados, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y esto habla de una tarea que tenemos que cumplir. Así es. Lo que necesitamos entender, ¿cuál es el plan de Dios? En este nuevo tiempo que ha entrado la Casa Fuente de Vida, necesitamos entender que Dios tiene planes con nuestras vidas. Necesitamos entender que Dios no tiene planes de muerte, Dios no tiene plan de enfermedad, Dios no tiene plan de pobreza. Sí habrá muchas circunstancias que Dios permitirá sobre nuestras vidas, pero esto Dios lo permite para que empecemos a caminar en libertad, en la plenitud de lo que Él ha establecido y podamos entender el diseño de lo que Él ha establecido sobre nuestras vidas. Pero para esto tenemos que entender que los planes de Dios son superiores. Sus caminos trazados para nuestras vidas no se comparan a lo que el Señor estableció en nosotros y lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Y es importante como termina este texto diciendo que así como llega la nube, como la nieve, como llega la lluvia, ¿cierto? Y que va rociando la tierra y que hace germinar en su momento, asimismo cada palabra que ha salido de la boca del Señor sobre cada una de nuestras vidas hará germinar en tu vida y en la mía lo que ya está establecido para nosotros desde antes de la fundación del mundo, en su momento, en su tiempo, hará germinar y dará su fruto como el Señor lo ha establecido para cada una. La Escritura dice que su palabra no vuelve vacía. Así es. Y cuando nosotros entendemos esto, habla que de los planes que Él estableció, lo que Él estableció, su perfecta voluntad, no dejará de tener cumplimiento de lo que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. El lenguaje del Señor es eterno, como lo hemos dicho, no está limitado a nuestro tiempo, a la cronología del hombre, al cronos del hombre, no está demarcado, no está bajo el lineamiento de los tiempos del hombre. Lo que sí dice claramente la Escritura es que lo que Dios ha establecido para nuestras vidas tiene un plan perfecto en nosotros. Y eso que Dios ha establecido en nuestras vidas tiene que tener cumplimiento porque es un plan y un diseño eterno. La Casa Fuente de Vida ha entrado en un tiempo, y no un tiempo porque empezó un nuevo año. Les reitero, esta cronología no afecta a la eternidad. Lo contrario, la eternidad trae influencia sobre este cronos del hombre. Este año que ha iniciado no habla de un nuevo tiempo. Quien ha establecido un nuevo tiempo es el eterno plan del Señor que se manifiesta. Esta palabra que parece contradictoria, ¿no? Esta frase, ¿no? El eterno presente. El eterno presente. Y tenemos que caminar bajo lo que el Señor ha establecido. Y estos tiempos sobre la Casa Fuente de Vida, este nuevo tiempo que ha de venir, que ya fue establecido, que estamos viviendo, necesitamos entender cuál es el plan de Dios sobre nuestras vidas. El plan de Dios sobre nuestras vidas no es calentar una silla en una congregación. El plan de Dios sobre nuestras vidas no es simplemente cumplir nuestros deseos y hacer nuestra voluntad. El plan de Dios para nuestras vidas es que podamos ejecutar el propósito perfecto
Y nosotros, quienes estamos abriendo brecha, quienes somos cabeza de hogar, quienes estamos formando hijos, quienes estamos determinados en cumplir ese plan de Dios sobre nuestras vidas. Es muy fácil decir, yo y mi casa serviremos al Señor, pero definitivamente este trabajo de yo y mi casa serviremos al Señor demanda mucho trabajo. Y para poder entender estas cosas necesitamos caminar alineados conforme a lo que el Señor ha establecido. Así es, así que hay un plan de Dios establecido para cada una de sus vidas. Le invitamos en esta noche, hijos de la casa, a que cada uno de nosotros conozcamos ese verdadero pensamiento y ese verdadero consejo del Señor. Pero dentro de uno de esos planes del Señor para cada uno de nosotros como sus hijos que somos, es predicar, guiar y enseñar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Así que no nos quedemos solamente con lo que nosotros recibimos. Invitemos a otros, que en este momento no hay un lugar establecido, pero cada uno de nosotros podemos compartirle este link a otro que sabemos que lo está necesitando. No sabemos qué palabra pueda estar necesitando en ese instante y el Señor puede hablar a través de una enseñanza. Compártela a tus amigos, compártela a tus familiares, comparte del Evangelio. Inicias entendiendo parte de ese plan y ese propósito, porque para todo fue establecido que enseñáramos el Evangelio y que le predicáramos a toda persona y a toda criatura que estuviésemos viendo, ¿cierto? Entonces no callemos lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, y ahí iniciaremos comprendiendo ese pensamiento y ese consejo del Señor cuando nosotros también empezamos a compartir a otros. Así que les amamos, les bendecimos, iglesia, les invitamos que así como usted mismo también se está congregando cada miércoles, cada sábado recibiendo palabra, invite a otros, por favor. Necesitamos. Es tiempo, es un nuevo tiempo como lo ha establecido el Señor para esta casa, no por el cronológico, sino por el tiempo que el Señor ha establecido. Así que no te quedes con esa bendición tú solo y tu familia, compártela a aquellos que también puedan necesitar de una palabra del Señor, y es el momento de comprender su propósito en su vida. Amén. Bueno, iglesia, creo que hoy esta es la palabra de parte del Señor. Los animamos, nos vemos el sábado. Ya estaremos próximos a iniciar todos los procesos de formación, los procesos de discipulado. Hablamos a los dos grupos que se están formando, los diferentes altares que se han establecido en medio de todo este tiempo. Creo que ya está pronto a terminarse el tiempo de vacaciones y vamos a iniciar y continuar con esa labor que el Señor nos ha enviado a hacer. Los queremos mucho, el Señor los continúa bendiciendo de gran manera y nos vemos el sábado. Así es, les bendecimos. Dios los guarde. Muchas gracias.